Así que aquí nosotros vemos, ya esto está, creo que está estudiado, ya sabemos muy bien qué es lo que nosotros debemos de hacer para alimentar y principalmente las tilapias desde hace mucho tiempo. Ese proceso de alimentación lo sabemos. Y aquí nada, yo le pongo la cantidad, ¿verdad? De cuando estamos, la densidad cuando de siembra en un metro cúbico. Noten que estos son tilapias bien pequeñitas, 8.000 tilapias por metro cúbico. O sea, esto es para la producción de semillas. Y empezamos con este peso inicial, final. Esto no es tan importante. Lo que realmente a mí me interesa es que ustedes vean esta columna en la parte derecha, en qué es lo que sucede a medida que la tilapia va creciendo. Ellas, cuando son bien, bien pequeñas, tienen que consumir entre un 20 y un 15% de su peso diario en alimentos. Y a medida que van creciendo, finalmente nosotros vamos a terminar con 1.5 o 1% de su peso. Esto es lo que quiere decir que es bien similar a lo que pasa con nosotros. Cuando somos bebés, nosotros somos máquinas de comer, ¿verdad? Estamos comiendo, 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 comiendo. Y lo mismo pasa con los peces. Peces pequeños comen, 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 comen. Una de las cosas importantes es que tenemos que suplirle ese alimento, y en muchos casos un alimento del tamaño adecuado, porque la boca de estos peces son pequeñitos. Así que a pesar de que usted le puede estar echando alimento, ese alimento tiene un tamaño, ¿verdad? Un calibre, por decirlo así, de partícula mucho más grande que lo que al pez le cabe en la boca. Y por lo tanto, usted lo está alimentando, pero ellos no se lo comen. Así que viene todo unos tamaños diseñados, y que nosotros en algunos casos cuando vayamos a producir semillas no hay ningún problema. Lo que podemos hacer es triturar ese mismo alimento de adulto. Lo que vamos a hacer es triturarlo, funciona. Tal vez un poquito más de proteína sería un poco mejor, ¿verdad? Pero funciona muy bien. Y entonces lo que sí tenemos que alimentar más veces durante el día como tal. Eso es una de las cosas que tenemos que hacer. Noten que aquí tenemos unos valores similares a los que están acá de 20 a 15 y va poco a poco aumentando. Entonces ya cuando tenemos 150 gramos en adelante, ¿verdad? Hasta llevarlo a tamaño, ¿verdad? Como decimos nosotros en buen boricua, tamaño de sartén, ¿verdad? De freírlo, pues estamos echando, vamos a estar de 3 a 1.5% del peso de los peces como tal. Así que, y vean que ya vienen tamaños estándares ¿verdad? Por tamaño de la partícula del pellet, 1 milímetro, 3 milímetros, 5 milímetros como tal. Así que aquí podemos ver esos tamaños para que ustedes vean que, o sea, ya la industria de alimentos, en este caso, ya existe alimento para tilapia y usted lo puede comprar de diferentes tamaños dependiendo del tipo de producción que usted va a tener. Y claro, estamos hablando de producciones grandes, o sea, muy, muy, muy grandes como tal. Y que nosotros no vamos a estar a ese nivel todavía. Así que vamos a comprar un alimento que el tamaño del perdigón es relativamente grande y que entonces lo podemos triturar un poco para que entonces pueda ser ingerido. Y créanme, las tilapias cuando tienen hambre, tienen la capacidad de alimentar y agarrar esos perdigones relativamente grandes. La otra cosa buena que tiene estos perdigones es que duran mucho tiempo en la superficie flotando, se ablandan, y si no les cabe inicialmente en la boca al pez, ellos pueden ir, ¿verdad? Rompiendo pequeños pedazos, que no es lo mejor, ¿verdad? Porque queremos que esa partícula sea ingerida completa y que no queden pedacitos en el agua, porque nos pueden dañar un poco el agua. Eso es una de las cosas que no queremos. O sea, queremos limitar, o sea, que el alimento que se eche, ellas tengan la capacidad de utilizarlo. Y la otra cosa es que no todas ellas van a crecer de la misma forma, al igual que nosotros. Así que van a quedarse algunas tilapias un poco más pequeñitas, que entonces van a poder utilizar ese tamaño de partícula más pequeña que hay, y las otras van a poder utilizar los más grandes. Este es consumo de alimento para peces de aguas cálidas, tilapia. Noten que ya ya esto está en libras, ¿verdad? Esto es bien interesante porque la mayoría de las publicaciones, pero está en gramos, ¿verdad? 9, 18, 27, y noten lo que yo les mencioné. A medida que aumenta el tamaño, la cantidad 1.5, la cantidad de consumo por peso corporal va disminuyendo considerablemente. Así que una tilapia de 1.5 libras o 681 gramos va a consumir 1.8% de su peso corporal.
Más o menos eso, si sacamos el cálculo, podemos decir a qué corresponde eso, ¿verdad? En términos de cantidad de alimento por una tilapia de 1.5 libras. Aquí tenemos estas otras tablas, van a estar acá disponibles en la presentación, cómo debe ser ese crecimiento adecuado de 12 semanas, de 200 a 270, a 100 y así sucesivamente. Y estas tablas existen para entonces calcular, ¿verdad? Hacer un cómputo de esa cantidad de alimento que debemos de ir añadiendo a ese tanque. Esto para nosotros no va a ser tan importante. Vamos a ver por qué. Porque vamos a alimentar las tilapias, cosa de que ellas, cuando añadimos el alimento, ellas vamos a saciar el hambre de esas tilapias. Ahora, desde el punto de vista de manejo y almacenamiento del alimento, no debemos de almacenar el alimento por más de 3 meses, o sea que debemos de comprar porciones pequeñas y almacenarlas, ¿verdad? Esto nos economiza muchos problemas desde el punto de vista de que van a haber animales si no lo manejamos bien. Disculpa, Patrick. Sí, Neishali. Gabriel Barón tiene una pregunta. Sí, Gabriel. Sí, lo mandé por el chat. Es que ¿cuánto tiempo tarda desde la semilla hasta la cosecha? Más o menos 6 meses si comenzamos con tilapias de 50 gramos. Pero tenemos que tomar en consideración que si entramos en esta época de, ¿verdad? El famoso invierno de nosotros, y ustedes pueden estar en una zona un poco en las alturas, ¿verdad? En las alturas de Puerto Rico, la temperatura va a bajar un poco y a lo mejor ellas se van a aguantar. Se van a aguantar y entonces vamos a observar ese proceso de alimentación, pero vamos a seguir dándole lo que ellas quieran comer y vamos a explicarlo con detalle ahora. Pero debe ser cerca de 6 meses. Vale, gracias. A ver, Rosariam tiene la mano levantada también. Necharito Sí. está ahí, ¿vale? Sí, la pregunta es, dame un segundito, si se puede usar proteína animal. No, usted comentó que se podía utilizar los residuos de animal, Pero ¿cómo qué? huesos, todo lo que se puede usar, sacar en una carnicería, los residuos de huesos, No. todo eso. No, yo no lo usaría porque realmente huesos y todo eso ya no tienen la capacidad. El otro problema es con las grasas. Si tú, una de las cosas bien importantes que tiene desde el punto, y miren cómo es con el oxígeno. Ustedes saben que la densidad de las grasas flotan. Las grasas no se mezclan bien con el agua. Así que, y esto es un clásico, ¿verdad? Usted hace un caldo de pollo y todos los lípidos van a irse arriba. Una forma chévere de extraerlo es, usted lo mete en la nevera, espera que básicamente se enfríen y usted puede sacar toda esa masa básicamente semisólida o en algunos casos, dependiendo de lo que sea, ¿verdad? Sólida. Así que si nosotros añadimos estos componentes, van a estar flotando en el agua, a pesar de que puede ser una película imperceptible, esa película puede ser suficiente que interfiera con la difusión de oxígeno en el agua. Así que esto es una de las cosas. La otra es que como las grasas que se utilizan, los lípidos que se utilizan en el alimento de las tilapias, muchas de ellas son de origen vegetal. A las tilapias se le hace relativamente sencillo. Ya esos lípidos de origen animal en grandes cantidades pueden plantearle un problema desde el punto de vista de digestibilidad a las tilapias. Pero se le puede buscar otra alternativa a esos huesos, porque a mí me gustan los huesos porque tienen un montón de fósforo. Así que tal vez con el servicio de extensión agrícola, ellos tienen ay Dios mío, ¿cómo es que ustedes le mencionan? Robinson, conjuntos, y creo que tienen información para la producción de composta que de verdad no se recomienda no se recomienda añadir material de origen vegetal, perdóname, de origen animal a las compostas. Pero yo conjuntos tecnológicos, gracias, Robinson. Pero una de las cosas sí, que es cierta es que los huesos tienen una alta cantidad de fósforo y de calcio. Así que yo creo que tiene que existir un happy medium. Y la otra cosa es que atraen muchas plagas. Yo creo que si nosotros utilizamos un método correcto de compostar, de aislar ese material, si son muchos huesos, ¿cómo le digo? De todas estas sabandijas y aumentamos una gran cantidad de materia orgánica,
de tipo vegetal, yo creo que podríamos mineralizar eso de alguna forma y luego ese fósforo hacerlo disponible para otros cultivos. De hecho, en algunos lugares existe toda la técnica de si usted se le muere un animal en una finca, como utilizando viruta o viruta de madera, existe todo el procedimiento para entonces utilizar ese material para disponer de ese animal muerto en las fincas y es interesante porque entonces no debe generar mucho mal olor. No debería, ¿verdad? Pero son cantidades grandes. Sí, Patrick, tenemos una pregunta de Gabriel, pero antes de pasar, en las compostas, en el compostaje no se recomienda ni usar alimentos ya cocidos, y Ajá. como tú dices, ni huesos, etcétera. Pero tenemos al ingeniero Carlos Pacheco, que tiene una compañía que se llama TAES, que tiene unos reciclopónicos que son sistemas anaeróbicos. Por lo tanto, al no tener oxígeno, descomponen este tipo de material, lo compostan sin crear olores y sin. Así que cualquier persona que tenga interés lo podemos poner en contacto con el ingeniero Pacheco. Él da ese servicio a restaurantes y empresas en el área mayormente metropolitana que generan mucho desperdicio de este tipo, pero tienen también unos kits o unos sets para el hogar, donde la persona puede, utilizando algo parecido a la viruta, yo no sé cuál es el material en sí, Sí, debe ser como una viruta, sí. pero descomponer sin olores y sin atraer, ¿verdad? Vectores, etcétera. Tenemos bien rapidito una pregunta de Gabriel Barón que dice, ¿y dónde se consigue ese alimento? Y tenemos a Carmen con la mano levantada. Oka, ese alimento, tengo un conocido que lo distribuía, pero se quitó, pero los otros días pasé por la casa agrícola, que está una de las casas agrícolas que están en Mayagüez y lo tienen disponible. Y pregunté si lo podían tener, si iban a tener bastante cantidad y me dijo, bueno, si ustedes lo solicitan, pues sí. Creo que, si mal no recuerdo, estaba el saco de 50 libras a $33.60 sin el IBU. Alimento flotante para peces. Y me parece que era 32% de proteína también. Muchas gracias. Nosotros también tenemos un distribuidor que fue el que nos proveyó las bombas que van a estar en los acuapónicos, que creo que también puede hacer arreglos para el alimento. Para traer Sí. alimento de peces, sí. Ok, Tenemos perfecto. Carmen, adelante. Que para los sistemas anaeróbicos de composta utilizan cascarilla del café como inóculo, como tipo inóculo para promover esa descomposición. Perfecto. Que a lo mejor hay opciones. Sí, yo creo que hay opciones porque una de las cosas es en los sistemas de TAES. Sí. De hecho, ahí en un momento yo encontré una publicación de alimentar tilapias con cascarilla, con el subproducto de la industria de café, con la cáscara. No eran buenos números, pero hacían algo con la cáscara. Y con la cáscara la han buscado a tratar de hacer muchas cosas. Pero nada, yo creo que es una alternativa. Tratar de salvar todos estos materiales y entonces producir una composta que luego la podemos utilizar para hacer té de composta y usarla como una enmienda, ¿verdad? En los sistemas acuapónicos, en otras cosas que tengamos cerca, que es lo que debamos de hacer, o sea, tener varios, una diversidad de cultivos. La cosa es que importante, almacenar el alimento en un lugar protegido que esté de sabandija. Si lo dejamos en estos sacos, pues debemos de tratar de procurar de ponerlo en un lugar que no vengan, porque van a traer ratones y van a traer otras cosas. Tiene que ser en un sitio seco y una temperatura ambiente, ¿verdad? Lo mejor es colocarlos en envases plásticos, eso que nosotros conocemos como paila. Hay unos, por ahí se pueden conseguir, los voy a presentar ahora, unos envases plásticos con tapa hermética que utilizan en algunas industrias que son de 13 galones. Y ahí cabe exacto. Es como si hubieran diseñado eso para un saco de alimento. Cabe un saco de alimento perfecto. Lo vamos a ver ya mismo.
Así que la otra cosa es que tenga el alimento necesario para una semana en un envase, más o menos, ¿verdad? Un envase relativamente grande, preferiblemente oscuro, por si lo tiene que dejar por ahí, plástico, ¿verdad? Con una tapa que selle muy bien, para que entonces no traiga, no emita olor que pueda traer otra sabandija. No se debe utilizar nunca alimento que se haya mojado o demuestre evidencia de crecimiento de hongo. O sea que debemos de defender ese alimento, meterlos en estas cajas de estos totes también que venden por ahí de 18 galones, si eso es lo que tenemos, para entonces evitar que esté en contacto con el suelo, se pueda mojar o absorber mucha humedad de la atmósfera y por lo tanto que cause una proliferación de hongo. No permita que se derrame el alimento en el suelo. Si usted le pasa eso, está botando dinero. Y de todas formas, este alimento va a traer ratones, va a traer aves que ya conocen, se la saben todas, y otras sabandijas que van a estar buscando este alimento. Y como le dije, o sea, sí. Continúa, perdóname. Y tenemos a Grosairam con una pregunta. Adelante, Grosairam. La pregunta es si cuando habló de la cascarilla de café, ¿seca o de pulpa? No, yo entiendo que la estaban dando de la pulpa. Tal como cuando sacaban la semilla, estaban utilizando la cáscara como quien dice fresca. Ok, está bien, gracias. Y Patrick, Sí. un comentario. Eva dice, ¿y qué piensa de duckweed? Lenteja de agua para alimentar los peces. Pero yo me voy a quejar porque es que no me... Eso sí, eso también lo vamos a mencionar. Se te están adelantando. No, me tienen al palo. Y eso está bien. Sí. Así que la otra cosa es que si se va a delegar la alimentación, tiene que explicarle muy bien a la persona de una forma muy detallada cómo es que va a alimentar y cómo es que lo va a hacer. Muchos de los problemas, principalmente en el caso de cuando usted tiene una pecera y usted le delega a una persona que jamás ha hecho eso, es que le echa una cantidad de alimento tan brutal porque no tenemos ese contacto con el sistema, que en muchas ocasiones ocurre un desastre y la persona haciendo, ¿cómo le digo?, de buena voluntad, queriendo ayudar, básicamente le fastidia. Yo en algunos casos ya hasta prefiero ni siquiera que le echen alimentos si no tengo ese componente de explicarle en forma muy detallada a la persona cómo es que va a hacer esto. Esto tampoco es una ciencia complicada. Vamos a ver los pasos ahora. Así que en algunas casas agrícolas vamos a encontrar ese alimento. El alimento que tenemos disponible en Puerto Rico es el flotante para bagres, para peces gatos, 32% de proteína, sacos de 50 libras. Les mencioné que funciona muy bien para tilapias, pacu y basa. Esto es posiblemente este mismo que tenemos acá. Noten que aquí tenemos, esta compañía produce alimento para tilapias, para peces gatos y para camarones. Así que eso es parte de lo que ellos hacen y cada una de estas formulaciones tiene su receta particular y sus ingredientes que utilizan para cada una de ellas. Y no necesariamente van a costar lo mismo como tal.